Llevamos ya 3 años haciendo, esta es la tercera edición para poder hacer estos talleres para ayudar a elaborar el documento de últimas voluntades, pues con todo el conocimiento y con toda la información posible para que todas las personas puedan realizarlo y estén contentas y a gusto con el documento que elaboran. Se ha demostrado que es un servicio importante, se demuestra pues por la cantidad de gente que está acudiendo, la demanda que tenemos cada edición para elaborar el documento, y ya, bueno, pues en la edición que terminó en 2024, a principios de 2024, fueron 260 las personas que elaboraron el documento de la mano de este programa y de nuestros médicos, y en la edición que terminó este año, pues fueron 400 las personas demandantes y que pudieron hacer este documento, con lo cual, bueno, se ve esa progresión también en el número de personas. Entiendo que también por la información o porque se va difundiendo es la posibilidad de hacer el documento aquí en Portugalete, y de una manera, como digo, pues con mucho conocimiento y con unos periodos de reflexión que son importantes también para poder dar este paso con conocimiento de causa y con toda la importancia que tiene. El año pasado hubo 243 personas. Este año hemos subido mucho, a 388, casi 400, y hemos trabajado el año pasado con 17 grupos y este año con 25, o sea que hemos aumentado. De hecho, el año pasado había un día a la semana solo y este año hemos hecho 2 días a la semana con grupos de mañana y tarde. Y entonces, bueno, se ha notado mucho que ha aumentado mucho la demanda porque queríamos acabar con toda la gente que estaba en lista de espera. Y también otra cosa que hemos observado es que ha bajado la edad de la gente que solicita el documento, porque ha bajado antes por encima de los 60 años era un 77% y ha bajado un 57%. Y ha subido, lógicamente, de 31 a 50 años, ha subido de un 5% de los que se hicieron a un 16%, y de 51 a 60 ha subido de un 18% a un 27%. Es decir, que ha habido un aumento significativo de la gente más joven solicitando el documento, ¿no? Y yo no sé si tienes alguna... Bueno, lo único que decir que es, bueno, en principio vamos a trabajar los martes, empezamos el día 21, que los martes haremos un grupo de mañana y uno de tarde. El de mañana sería a las 10 de la mañana y el de la tarde a las 5:30. Y sería en el centro de San Roque, ¿no? En el centro social de San Roque. En un principio hay una primera sesión en la que los médicos voluntarios dan la información general sobre en qué consiste, ¿no?, el documento de últimas voluntades y de todo lo que ello implica. Se resuelven todas las dudas, se ponen en común. Ahora lo podrán comentar también. Ellos establecieron un poco esta dinámica porque en grupo también pueden surgir más dudas o pueden darse respuestas a cuestiones que a lo mejor ni siquiera te habías planteado, pero que, bueno, que van surgiendo en ese grupo y en esa conversación. Trabajamos en grupos de 15 personas máximo y, claro, la experiencia en grupos enriquece muchísimo la información que se recibe sobre el documento, pues porque, claro, hay la interacción entre la gente. Primero, que se normaliza un poco el hacer el documento, porque cuando va uno a hacer el documento piensa que es un bicho raro, que solamente a mí se me ocurre. Pero claro, si te juntas con más gente que está en tu misma situación, se normaliza mucho el hecho de que voy a hacer un documento, pues que, bueno, que mucha más gente ha pensado lo mismo que yo. Y luego, claro, al estar en grupo las preguntas son muy diversas y entonces se enriquece mucho con las dudas de unos y de otros, y la información final del documento es muy, muy relevante, ¿no? Y bueno, luego además es curioso porque como es un tema que es un tema en cierto modo tabú en nuestra sociedad, el compartir con otra gente este tema, pues eso, que es un poco tan sensible, pues que en cierto modo también que se crea como un vínculo entre la gente que participa en los grupos. De hecho,
Luego cuando se marcha la gente, cuando acaba la segunda sesión, digo, bueno, pues a ver si nos vemos otro día y tal, se crea como un vínculo entre toda la gente asistente, es muy curioso eso. Sí. Posteriormente se deja un periodo de una semana, 2 semanas para poder en otra sesión, en una segunda sesión, formalizar el documento con la firma, con los testigos y ya quedaría todo registrado, bueno, se registra con posterioridad y quedaría ya todo resuelto. Para poder participar en este programa tenemos que inscribirnos previamente. Y bueno, pues en el folleto que se está buzoneando en los domicilios ya están los datos, pero bueno, podemos dar el teléfono al que se puede llamar, que es el 94 461 0755, o por correo electrónico a aurrestiacoborondateac@portugalete.org o voluntadesanticipadas@portugalete.org. Y desde aquí, desde el área de servicios sociales, se reciben todas las demandas, se organizan los grupos y se facilita un poco pues toda la parte administrativa para organizar todo el desarrollo del programa. A partir de 18 años, cualquiera puede hacer su documento de voluntades anticipadas, que no es más que, bueno, dar el consentimiento de sus derechos, porque todas las personas adultas tenemos derecho a decidir con respecto a nuestra salud, y eso lo dejamos claro, ¿no? Y bueno, que el hacerlo en grupo, siempre lo decimos, es muy enriquecedor. La verdad, nosotros salimos, cobramos bien, porque es gratificante el hacer estas reuniones. Sí. Y la verdad es que cada grupo tiene vida propia, Cada grupo aprendemos cosas nuevas, y todos compartimos tanto dudas, comentarios. Y bueno, no es un grupo oscuro ni hablar, es de verdad que se habla sobre la vida, sobre el final de la vida, pero sobre la vida. Ahora es importantísimo y fundamental a raíz de la eutanasia, porque antes eran cosas que incluso podías dejar en casa en un papelito o lo hablabas y ya estaba, ¿no? Pero con el tema de la eutanasia no hay tutía. O has hecho el documento, pierdes la capacidad y has dejado dicho que en no sé qué circunstancias se aplique la eutanasia, pero si no has hecho el documento, aunque digas a la familia, hijo, a mí mi ama me suele decir, tiene 98, tú ya sabes, digo, mamá, no has hecho el documento. Si no has hecho el documento, no hay posibilidades de realizar la eutanasia si no lo has dejado por escrito. Esto es, yo creo que lo más importante y fundamental ahora mismo del documento. Aparte de todo lo demás, por supuesto. Un documento que decís que va evolucionando y exactamente en qué casos una persona puede solicitar la eutanasia en virtud de ese documento. Yo creo que el documento de voluntades anticipadas, donde es fundamental, es en dos situaciones que son el daño cerebral severo, es decir, estado de coma, estado vegetativo, etcétera. Una persona que esté en una situación de ese tipo, que tenga hecho el documento queda claro que cuando esa persona dice que si yo salgo de esa situación con unas secuelas que me van a impedir tener una vida digna, según lo que yo considero dignidad, que quiero que se active todo lo que en mi documento he dejado, que es decir, todas las cosas a las que rechazo, los tratamientos que rechazo y incluso si he solicitado la eutanasia, ¿no? Y la otra parte muy importante es el tema de la demencia, es muy importante porque yo digo, a partir de un determinado grado de demencia, cuando está en una situación que llamamos demencia grave o muy grave, en ese caso ya se activa el documento, y en el documento, como digo, se activa todo lo que he dicho que quiero y lo que no quiero, ¿no? Consideramos que una demencia es grave o muy grave cuando esa persona cumple 3 criterios. Que ha perdido la capacidad para decidir, que esa persona ya no es autónoma, es decir, que necesita la ayuda exterior para poder sobrevivir, y además que esa persona no se parece a la persona, ha cambiado un cambio drástico en su personalidad. Cuando se cumplen esos 3 criterios, consideramos que esa persona tiene una demencia grave o muy grave, y en esa situación ya se activaría el documento. Solamente con estas 2 situaciones del daño cerebral y la demencia, el documento es fundamental. En las otras situaciones son cuando una persona tiene una enfermedad crónica y en el tramo final de esa enfermedad crónica pierde la capacidad para decidir. Pero esto suele ser situaciones que duran muy poco tiempo. Es decir, si tiene una persona un cáncer que poco a poco le va llevando hacia el final, el periodo en el que esa persona pierde la capacidad para decidir suele ser muy cortito.
o si tienes una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, hepática, etcétera, el tramo final de esa enfermedad crónica suele ser cortito, en el que tú pierdas la capacidad de decidir, porque el documento solo sirve para cuando tú has perdido tu capacidad para decidir de manera irreversible. Entonces, en esos casos tiene interés, pero no es tanto. Pero, sin embargo, en el caso del daño cerebral y la demencia es donde tiene una importancia fundamental el haber hecho el documento. Y el documento, aunque efectivamente sirve para cuando hemos perdido la capacidad de decidir, el mero hecho de hacerlo ya nos sirve tanto para reflexionar qué nos puede pasar en ese periodo final de día y qué me gustaría hacer. Además, tomamos decisiones ahora que no estamos vulnerables, estamos bien, ¿no? Pero es que además también, como solemos decir en las charlas, también sirve no solamente para el periodo final, sino también para la vida. Es decir, cuando somos conscientes de que nuestra vida es limitada, finita, pues hay que vivirla, hay que aprovecharla, ¿no? Entonces, bueno, el reflexionar y el hablar de ese tema sirve, aunque no lo utilicemos el documento. Porque, como decimos, mientras mantengamos la capacidad de decidir, el documento queda ahí en espera. Está hecho, pero... Y sin embargo hay personas que, o están con una demencia grave o muy grave, un familiar, o estaba recordando ahora a una persona que tiene a una hija que tuvo en su momento un cáncer cerebral que se le operó y está en unas condiciones pues que los padres ya quieren que descanse su hija. Sin embargo, no pueden hacer nada, porque ella no puede manifestar, no puede dar su consentimiento. Si tuviese un documento, sí, por ejemplo. Lo que ha explicado Jesús, ¿no? Que con la ley de la eutanasia ahora tienes que haberlo dejado anticipadamente. Bueno, no, la eutanasia se puede solicitar verbalmente. Sí, pero si puedes, claro. Si puedes, no claro, puedes, eso como es. en el caso de esa chica, pues no puedes solicitarla, sí. Exactamente. Así que ese documento es no solo para uno, sino para quienes nos rodean, ¿no? Para que sepan cómo gestionar, cómo actuar en ese Bueno, decimos que es un regalo para la familia, porque evitamos que tengan que tomar decisiones nuestros familiares, nuestros seres queridos, familiares, decisiones que no son fáciles a la hora final de la vida, como mantenernos con una sonda, una alimentación artificial, una persona ya en un coma permanente, un estado vegetativo, por ejemplo. Nosotros procedemos del mundo del duelo y entonces nos metimos en esto precisamente para prevenir las complicaciones del duelo, porque sabemos que un duelo con una persona que haya tenido una previsión de cómo quiere que sea su final, el entorno de sus seres queridos va a sufrir mucho menos. Y si tiene hecho un documento en el que ya está claro lo que esa persona quiere y no quiere, le quitas un problema enorme a la familia, porque muchas veces en el entorno final de la vida hay gente que no sabe ni siquiera que la enfermedad que tiene, porque la familia se lo ha ocultado. Y la familia toma decisiones, muchas veces decisiones que son conflictos en la familia, porque no siempre se está de acuerdo. Son conflictos que complican muchísimo el duelo y además pues crean muchas culpabilidades y entonces nos parece, como dice Julián, esto es un enorme regalo para la familia. Y estamos previendo, o facilitando que haya duelos más fáciles en los seres queridos, ¿no? Pensar que el documento acaba en la historia clínica de cada paciente, de manera que el médico, cuando abre tu historial, sabe si tienes hecho el documento y simplemente clicando el icono de las voluntades anticipadas tiene acceso a lo que tú quieres. O sea que en ese sentido es muy, muy fácil el acceder a él y cumplirlo, claro. O sea que entra dentro de la carpeta de salud. Digamos que se indexa en la carpeta de salud. En la carpeta de salud puedes acceder a la carpeta de salud y puedes acceder a tu documento siempre que quieras. Y el médico, cuando abre tu historial, en la pantalla aparece el icono de las voluntades anticipadas. Si lo tienes hecho, lo sabe el médico inmediatamente. Tener en cuenta que el hacer este documento no tiene ningún inconveniente, 0 inconvenientes y múltiples ventajas. Así que animaros todos. Tenía que hablar, chaval, y decirlo bien.